Mercurio llega a su signo este domingo 17 de mayo a Géminis, después de un largo recorrido por todo el zodiaco, y empieza a mostrarnos las fases o las distintas oportunidades que ofrece este signo de Mercurio. Su signo llega a casa, se activa la casa 3 de cada uno de nosotros también. Mercurio cuando llega a Géminis, pues primero cabe resaltar que es el planeta de la comunicación, el planeta de los mensajes, el mensajero de los dioses, aquel Mercurio que siempre está buscando la manera de comunicar o la manera de ayudarnos para hacer algo en la vida. Y este pequeñito planeta que tiene mucho que ver con el pensamiento, que tiene que ver con las ideas, con las ocurrencias, empieza a llegar a su signo a 0 grados este domingo. Y a diferencia de los años anteriores, lo que vamos a encontrar acá es un Mercurio que, aparte de todo lo dicho, se va a encontrar con Urano. Aquí es donde el tema se pone interesante, porque que Mercurio llegue a Géminis, pues eso nos pasa 2, 3 veces al año, esto es recurrente. Que Mercurio empiece a trabajar en ese signo está genial, porque eso pone en marcha también los asuntos que nosotros tengamos pendientes, la energía se pone más activa, lo que no se hablaba, lo que no se había dicho se empieza a decir, se empieza a comentar, da también como la facilidad de que se active mucho más nuestro Vishuddha, nuestra garganta, nuestro quinto chakra, para empezar a comunicar, a decir cosas y a pensar sobre todo. Es una posición astrológica que nos invita a decirnos las cuantas verdades, a revisar temas también importantes y sobre todo de lo más oportuno que podemos tener con la entrada de Mercurio en Géminis este domingo 17 de mayo, clarísimamente son las opciones. Géminis es un signo que le fascina las opciones. Le encanta mirar A, B, C, D, por eso es un signo mutable cuyo propósito son las alternativas. Claro, toda la vida hemos sabido en la astrología que Mercurio es el regente de Géminis y por ende también es el planeta regente de la casa 3, aquella zona donde por lo general nosotros analizamos, pensamos, interpretamos, estudiamos todo lo mercurial, todo lo que tiene que ver con la vista, con el oído, incluso también con la garganta o la parte sonora, la parte vocable, la parte de manifestar o vibración, la famosa vibración. Todos vibramos todos los días y la manera de vibrar no es solamente con la mente, sino también con la palabra, con el escrito, con los mensajes, con los pensamientos. Debo reconocer, y aprovecho para contarles, que es una de las posiciones más favorables también para aquellas personas que sean de signo Géminis, personas que sean de signo Libra, Acuario, o sea, los de aire, especialmente ascendentes o también aquellos que tengan la luna en Géminis. Esta posición es muy favorable porque de por sí la luna en Géminis tiende mucho a razonar, pero se le dificulta la comunicación. Uno diría que una persona luna Géminis todo el tiempo está hablando y todo el tiempo está contando cosas, pero por el contrario, la luna en Géminis tiende un poquito a retraer y ahora con esta entrada de Mercurio en Géminis como que le da pauta para poder colocar en palabra lo que está sintiendo. O sea, es un tránsito muy favorable para todos aquellos que tengan su luna en el signo de Géminis. Temas a colación y temas que no hemos vivido ninguno de los que estamos por lo menos hace 84 años. Si hay alguien de 84 años, sí lo vivió. Hace 84 años Urano estaba en Géminis y por ende se encontró con Mercurio. Pero hace 84 años la entrada de Mercurio en Géminis no era tan protagónica. Ahora este domingo se une con el tema digital, o sea, que nos invita a dos, por eso quise hacer este live, a dos informaciones que tiene que ver con In and Out, porque además estos dos planetas trabajan en dúo. Mercurio trabaja muy en dúo con Urano. No se habían encontrado todavía en su signo, en los primeros grados de Géminis. Esto no había pasado porque apenas Urano hizo su ingreso a Géminis, tal vez hace más de un mes, mes y medio, luego de 84 años. Eso quiere decir que a partir de este domingo se va acercando. Esto también agiliza, esto es muy favorable, es un tránsito supremamente favorable para los temas si lo vemos desde un aspecto colectivo, porque Urano, como está allí en Géminis, es también la resolución, el documento, los acuerdos, las palabras, los temas que se están en espera, aquellas situaciones a nivel colectivo muy uranianas, muy colectivas,
pues que estábamos esperando, bien sea un sello, o bien sea un documento, o bien sea la resolución de algo, no a nivel general, de lo que está pasando en el mundo, de lo que vemos afuera. Ahí cabe resaltar que esta entrada de Mercurio en Géminis trae una noticia o trae la firma o trae como ese acuerdo también. Es una excelente etapa, o sea que esta semana viene cargada de mucho movimiento planetario en simultáneo, como que un gran carambolazo astrológico, le llamo yo a esto, a partir de, prácticamente a partir de mañana. Eh, Podemos decir que mañana sábado tenemos la luna nueva en Tauro, mañana sábado tenemos Marte conjunción Quirón, el domingo Mercurio entra en Géminis, el lunes 18 Marte entra en Tauro, el martes 19 Venus entra en Cáncer, el miércoles ya tenemos la entrada oficial del Sol a Géminis, el día viernes está la conjunción Sol-Urano. Entonces, hacia donde están migrando las energías, hacia donde se está moviendo el ambiente, la atmósfera, las comunicaciones, los acuerdos, lo que estaba pendiente, pues es un gran brillo y es una gran esperanza también, tratando de leer y colocar en palabra todo este movimiento energético que está haciendo Mercurio, que está haciendo el Sol, van como en fila. Primero entró Urano a Géminis, bueno, si nos devolvemos un poco más, Venus entró a Géminis, le abrió como el paso a Urano en Géminis, ahora oficial Mercurio en Géminis, el Sol en Géminis entrará la próxima semana. Entonces, toda esta zona geminiana, así no seamos de este signo ascendente ni Sol, así no seamos de Luna Géminis, se empieza a robar el protagonismo esta semana que empezamos a partir del 18, pues hasta el domingo 24, como que esta semana va a haber mucho movimiento, mucho traslado, mucho recorrido, mucho intercambio también, que es lo que trae este planeta, sobre todo cuando se une con Urano. Aquí quiero resaltar dos cosas. Primera, no es lo mismo los otros años o las otras temporadas cuando Mercurio ha entrado a Géminis, porque este año no lo habíamos tenido. Es la primera vez que en este 2026 tenemos la entrada de Mercurio acá. Y repito, esto no pasaba con Urano. Mercurio y Urano trabajan en dúo. Podemos decir desde el contexto individual, desde la personalidad, desde nosotros, sí podemos aterrizar un poco más la idea de que Mercurio es nuestro cerebro para darle forma o para poderlo aterrizar en algo. Mercurio es el arquetipo del cerebro donde se producen las ideas, donde se producen también el pensamiento, donde hacemos aprendizaje. Entonces, de una parte, Mercurio es el regente del cerebro, que es algo muy, muy mío, ¿no? Que es como el software de nosotros, es como la computadora. En cambio, Urano es como la antena receptora. Urano es como, Urano trabaja mucho a través, por ejemplo, del sistema nervioso. Entonces, Urano va mucho más allá, pero es el que le informa a la final, es el que va alimentando el pequeño Mercurio de cada uno de nosotros. Por eso, Urano es una octava superior a Mercurio, es la octava de Mercurio, y Mercurio como que se mueve más en lo conocido, más en lo habitual. En esta posición tan generosa, porque cabe aclarar que esto podría ocurrir en cualquier otro signo y cambiaría por completo el panorama, pero al darse en el signo de Géminis, que tiene que ver mucho con la dualidad, con lo facético, pues es una posición que le encanta tanto a Mercurio, llegar a Géminis, como que llega a su sitio, llega a sus documentos, llega a sus papeles, llega a sus ideas, que Géminis siempre tiene una propuesta y siempre tiene algo que contar y algo que decir, así sea viernes, hay algo que decir, así sea viernes 15 de mayo, Géminis o ascendente en Géminis siempre va a encontrar que hablar, máxime si Mercurio está allí con Urano, pues como que dice, no, hay que prender el sistema y hay que hacer grandes activadores de estos procesos. Pero dentro de esta marcha, dentro de este tema, Urano tiene todo el contraste. Urano es como el contraste de Mercurio, ¿no? Urano de otra parte le interesa más lo colectivo. A Urano le interesa más no solo lo que tiene que ver con mi yo o no solo lo que es mi idea, sino también esa idea que está resonando en mí, cómo tiene una frecuencia y cómo tiene un feedback con los demás. Entonces, esta es una gran invitación, oportunidades, por ejemplo, si ustedes tienen asuntos pendientes de comunicación, si ustedes quieren en este fin de semana reunirse, es un excelente ambiente aprovechando este domingo también para enriquecernos de otras culturas, de otros idiomas, de otras formas de pensar.
utilizar también la neuroplasticidad a la que nos invita este tránsito de Mercurio conjunción Urano, como que podemos hacer mucho más a través del entendimiento, a través de la palabra, a través de la riqueza del pensamiento, del intercambio de ideas. Observemos cómo finalmente Géminis es como un puente, ¿no? Géminis tiene una función que es unir algo, unir una idea, unir el cielo con la tierra. Géminis es unir puentes, ¿no? Está generando todo el tiempo puentes de comunicación. Entonces, una persona ascendente en Géminis siempre busca la forma de utilizar su puente, de utilizar su cuello. Fíjense que esta parte, por ejemplo, el cuello es muy representativo de Géminis. El cuello tiene mucho que ver con la energía de la tiroides, tiene mucho que ver con la energía de Mercurio, tiene mucho que ver con la energía de la expresión, de cómo también expreso lo que está pasando, de qué hay detrás mío, ¿no? ¿Cómo poderle decir a otra persona qué estoy sintiendo si no es a través del verbo? Pues claramente ahí es donde entra Mercurio. Em, Mercurio también nos invita a hacer un poco como más conciencia, si fuera la palabra, tratándose del uranazo que tenemos ahí ahorita este domingo, como que también nos va abriendo focos y nuevos caminos y nuevas formas de cómo poder escucharme a mí también, ¿no? Como que es un gran aspecto que nos ofrece para abrirnos más a la comunicación y al aprendizaje de mi propio libro o de mí o de lo que ha sido mi propia vida, como de qué manera me aprendo a escuchar o de qué manera me estoy leyendo. Dentro de estos tránsitos pues este que estamos hablando de Mercurio Géminis, astrológicamente llega a su signo. Astrológicamente Mercurio descansa, podemos decir que Mercurio en Géminis apenas va a estar estos días, 12 días, 15 días, no va a ser mucho. Oficialmente entra el domingo 17 y va a salir muy el 1 de junio. Va a estar moviéndose ahí. O sea que vamos a tener este Mercurio para el próximo fin de semana, para que ustedes calculen en el grado 15 de Géminis, o sea, en plena cúspide, también en pleno punto importante, en plena altura del signo va a estar ese Mercurio brillando y ya próximos también, porque el otro fin de semana ya vamos a tener la entrada del Sol oficialmente a Géminis, que el Sol en Géminis es la parte más iluminada que podemos tener en relación a Urano y a Mercurio. Es importante lo que pase con nosotros la otra semana y sobre todo el otro fin de semana. Por eso quise como adelantarme 8 días, porque realmente esto va a estar muy resonante el próximo viernes. El próximo viernes. Entonces vamos como en una secuencia, Aries, Tauro, vamos en un tema muy ariano, en un tema muy del yo, la siembra que podemos hacer en Tauro, luego los pensamientos que vamos a fijar o lo que vamos a determinar en mi vida para el otro fin de semana. Es como si el universo nos viniera mostrando un itinerario, una agenda. También podemos asociarlo con la agenda universal que va contando una narrativa distinta y que invita a temas muy diferentes, tratándose también que esta posición pues está gobernada o está siendo tratada por Urano. ¿A quién necesita? Estos dos son Batman y Robin, muy parecido a esto. Eh, no, este tema de Urano, que puede ser quizás Batman más conocido, más popular, más fuerte, con más estrategia, con más diseño, y Robin pasa a ser Mercurio, que es el que le hace la segunda, que es el que de pronto le roba la idea, o a veces cuando creemos que Urano, Batman, lo puede solucionar todo, pues resulta Mercurio, Robin, de la manera más jocosa o de la manera menos esperada, desde una genialidad, porque esto es lo que pasa cuando Mercurio y Urano están en esos primeros grados de Géminis que se pone el sistema nervioso muy activo, la mente está lista para recibir. Mercurio en Géminis va preparando todos los sentidos, todos los recuerdos, todo el conocimiento, lo que nosotros hemos venido acumulando a lo largo de la vida, a lo largo de la experiencia. Y este punto resalta muchísimo, muchísimo, muchísimo con otro planeta que está en trígono, con otro planeta que está mirando desde la otra esquina, con el otro planeta que está favoreciendo la entrada de Mercurio y de Urano en Géminis, o sea, lo que está pasando ahora. Que ahí prácticamente el que llega a empujar también o el que llega a estallar, a detonar el gran recurso llamado genialidad. Entonces debemos estar muy perceptivos, debemos estar como muy, muy atentos, como muy modo zombie,
para ver qué más está ocurriendo a través del pensamiento. Hay mucha energía que se está moviendo a través de las ideas, a través de... Ya nuestro trabajo es aterrizarlo, ya nuestro trabajo es empezar a decir cómo le damos vida y cómo aprendemos a empacar y cómo aprendemos a darle forma con el resto de nuestra carta, con el resto de nuestra vida, a la genialidad o a las genialidades que se puedan presentar. Dicho de otra manera, a partir de este domingo 17 de mayo hasta el otro fin de semana, no hay que subestimar los pensamientos, las ocurrencias, lo que se me pueda ocurrir. Tampoco estoy diciendo todo lo que se nos ocurra tiene que hacerse, no. Pero hay que estar muy perceptivos porque la energía es eso. La energía que está puesta en la mesa, lo que nos está invitando, en este caso Mercurio, las ideas, Urano, en trígono con Plutón, que este es el tema medular de todo. Plutón lo que está haciendo desde Acuario pues es bellísimo. Si hay tiempos para todo y si el compás de la astrología nos va mostrando dónde está Marte, dónde está Saturno que puedo concretar, dónde está Marte que puedo accionar, dónde está Mercurio que puedo pensar, dónde está Urano donde yo puedo sacar algo nuevo, dónde está Plutón que me está invitando a tumbar algo y a crear algo nuevo, dónde está Venus de lo que me gusta, Júpiter que me puedo expandir, la Luna que puedo estar sintiendo olfativamente, intuitivamente que por ahí es, Neptuno que me dicen las cosas se pueden cumplir. Si empezamos a leer y a colocar pequeñas frases en cada uno de los planetas y empezamos a analizar en qué signo del zodiaco está y cómo se concatena todo esto con mi carta, con mi vida, pues ahí vamos tocando los timbales para que vaya saliendo la melodía. Vamos tocando distintos timbales, este está más agudo, este está más cerrado, este está más abierto, esta conga de pronto hace un eco agradable, este es un golpe seco que hay que dar, como la salsa, ¿no? Que vas escuchando y entonces vas tocando y vas entendiendo y qué rico, y como que vas fluyendo y de ahí viene el movimiento y viene el baile y viene la danza y entonces me lo disfruto y me lo voy gozando. Es esto lo que yo encuentro, la manera o las palabras o el vocabulario que encuentro con Mercurio en Géminis para poder transmitir una pequeña puesta en la escena de lo que está ofreciendo este tránsito a nivel mental. Pero esto requiere, obviamente, que haya percepción. Esto requiere que esté abierto, esto requiere que esté más que concentrado. Si observamos, no es un tema de concentrarse, es un tema también de abrirme, ¿no? De abrirme a que hay algo conocido en mí, a que hay algo aprendido en mí, pero como que dejo la puerta abierta, ¿sí? Como que dejo la mente open mind, como que voy abriéndome también al compás de la vida, a lo que ni siquiera tengo ni idea, a lo que qué puede llegar a ser, como que me voy permitiendo en pequeñas conexiones, en pequeñas personas, en pequeños grupos, como que me voy abriendo también a ver qué más hay, como que me voy dejando contagiar y voy viviendo y empezamos a respirar con ese Mercurio en Géminis en conjunción en Urano, empezamos a respirar lo que el ambiente, lo que no tiene forma, lo que está en el aire. Como que voy recibiendo y al tiempo que voy recibiendo como que me va incitando y quizás me puede estar tocando imágenes o recuerdos o temas, ¿no? Ideas también que yo tenía del pasado que ahora pueden cobrar vida, que ahora sí se pueden hacer, que ahora, porque este acompañamiento es lo que está invitando a que posiblemente antes no fue la oportunidad o no fue el momento, pero que ahora sí es el tiempo, que ahora hay otras cosas nuevas que lo permiten o que se pueden ir mostrando más fácil. ¿Mm? Como a eso me gusta lo que dice Paola Capo. Permitiéndome vivir el éxtasis de lo cotidiano, exacto, como que, bueno, hay una agenda y hay un tema y hay una vida, pero ¿y qué pasa si yo también me voy abriendo a esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo también me voy dejando contagiar de lo que no tengo ni idea? Pues por ahí está este Mercurio, esto es lo que está mostrándonos Mercurio acá. Dice, los Géminis volamos mucho, 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 ideas al mil. A mí me cuesta a veces escoger una sola y espero que sea la correcta. Tengo miedo a equivocarme. Pues mira, estos son los temas. A mí me parece genial esto. Yo creo que los acuarios se la están gozando. Yo creo que acuarios, signos acuarios, ascendentes en acuarios, lunas en acuarios, mediocielos en acuarios, estelium en acuarios, la están sintiendo de maravilla.
de signos Géminis, ascendentes en Géminis, lunas Géminis, Stellium en Géminis, pues están en su salsa, ¿no? Estamos en nuestra salsa. Qué rico Mercurio ahí, porque empezamos a danzar con ese tema de, con esa ola de ideas y de mil posibilidades que todas pueden ser, que unas están, unas tienen más forma, otras puedo darles una empujadita, otras vale la pena que estén ahí recreando y fantaseando dentro de mi psique, pero el aspecto es supremamente fluido. Este tema de lo que ustedes, bueno, algunos de ustedes me estaban preguntando, de hecho ayer en TikTok estábamos y algunos me decían, pero Javier, este tema de Mercurio, conjunción con Urano, esto puede ser muy explosivo. Es una combinación excelente, es una combinación preciosísima. Estamos viviendo un cóctel en el elemento aire que es muy valioso, que es un elixir también, que hay que saberlo deleitar. Este es podemos tomar a Urano como que es el gin o la ginebra que vamos a utilizar y a Mercurio como que es el tonic, gin and tonic, ¿sabes? Este cóctel que te lo vas degustando y que tiene algo fuerte que es como la ginebra que viene a ser Urano, lo procesado, lo grande, lo que lleva más tiempo, lo más conocido y llega ese tonic, como que la tónica que le da ese dulzor. Géminis, que viene a ser el acompañamiento de ese cóctel, o que viene a ser ese garnish, o que viene a ser esa parte dulzona, esa parte que le da como la cereza al pastel. Y quizás en diagonal, lo que tenemos en trígono, que es este Plutón en Acuario, es como el lugar ideal, como ese sitio agradable donde lo puedo degustar, más una luna nueva en Tauro que se está abriendo. Fíjense que la luna nueva es el sábado y la entrada de Mercurio, en este caso en conjunción con Urano, pasa el domingo. Entonces venimos como en una secuencia y es donde digo que la astrología nos va contando y nos va mostrando como unos cortes, nos va diciendo esto va primero, esto va segundo, como cuando vas a una gran cena que tiene como que el primero, luego viene la pasta, luego viene el entrecot, luego viene como el tema, el main core, ¿no? Y finalmente pues llegas al postre y te lo degustas, te vas pasando cada estación de. Esto como por dar ejemplos acerca de la facilidad de lo que está teniendo el elemento aire a través de mercuriar, a través de pensarlo, ¿no? Bueno, ustedes saben que me encanta leerlos. Un abrazo para todos. Feliz viernes 15 de mayo. Vamos a leer algunas imágenes por acá. Hola, buenos días. Luna Géminis, por ejemplo, esto de Luna Géminis les va a venir o les viene supremamente bien. Esto les va a encantar, los pone también más activo. Vamos por tiempos, algo así. Este tema de que vamos por tiempos también. Tengo conjunción Urano-Mercurio en Géminis natal. Uy, Francisca, eso es un bombazo. Eso es un bombazo, es una delicia. Pues estás disfrutando, estás teniendo unos tránsitos o vas a tener unos tránsitos este fin de semana, porque esto que estamos hablando es el domingo, el domingo, el domingo 17 de mayo, eso es una delicia. Tenemos más energía que nunca, sí. Qué peligro con tanta energía, ¿no? También. Lo sigo leyendo. A ver, se me fue la cámara un segundo, pero ya lo sigo leyendo. En TikTok. Bueno, aquí se muestra, dicen por acá. Yo tengo Sol a un grado de Sagitario también esto va a fluir mucho, ¿no? Dice, una explosión de energía, dice Tania, exactamente, estas explosiones, una explosión de energía. Y cabe aclarar algo, ¿no? Que Urano es el éxtasis. Cuando nosotros nos referimos a esta palabra de éxtasis o cuando nosotros hacemos énfasis en las endorfinas, cuando nosotros llevamos a la adrenalina, Urano es esa adrenalina, Urano es ese cóctel, por eso lo asociaba con también lo que nosotros, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla que trae un algo y que tiene un efecto en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, cuando lo hacemos de manera exógena. Cuando esto se produce de manera endógena dentro de nosotros, cuando somos nosotros mismos los que estamos siendo los artífices de nuestra propia creación, de nuestra propia simbología o de nuestros propios pensamientos, pues el cóctel cambia, el cóctel empieza a tener una resonancia distinta. El cóctel de la vida empieza a tener unos sabores y unos matices diferentes.
Sugerencias de cómo vivir este tránsito, sugerencias para la otra semana, tener una agenda a la mano. Tener una agenda a la mano o tener, en este caso, usualmente los celulares, ¿verdad? Donde tú puedes ir anotando cuando se te ocurran estas genialidades, estos títulos, cuando se te ocurran estas frases, que detrás de esos destellos de pensamiento, detrás de esas ideas, puede venir un muy buen título, una muy buena introducción, puede venir una muy buena idea, un muy buen insight, ¿verdad? No conocido, no con el propósito de quiero encontrarle la respuesta a esto, que eso también es muy Mercurio en Géminis, tener que encontrarle la respuesta o tener que encontrar la palabra correcta, y si tú no me dijiste la palabra correcta o si no estoy utilizando la palabra correcta, entonces está mal. Quizás este tránsito también nos está diciendo, tratándose de Urano que está en los primeros grados de Géminis y Plutón que está haciéndole juego desde Acuario retrógrado, o sea que también conecta con lo humano, conecta con lo no conocido o con la energía de la mente que todavía yo no logro aterrizarla o no logro conectarla en palabras. Esto es bellísimo. Para los amantes de la meditación, pues ni se diga, porque uno de los planetas, Urano no, Urano no es muy amigo de la meditación. Urano es más amigo del choque eléctrico, Urano es más amigo del relámpago, pero observemos acá. Por eso se dice que Urano es la octava de Mercurio, es decir, Urano es el que manda ese rayo, Urano es el que es eléctrico contundente sobre el sistema nervioso donde se te ocurre esa idea, pero también es cierto que Mercurio, que sí tiene que ver con la meditación, Mercurio sí tiene que ver con el análisis también, pero hay algo clave. Mercurio es un planeta regente que tiene mucho que ver con la nariz, o sea, con la respiración, con el proceso también de respirar, de oxigenar. Mercurio también por eso es de elemento aire, ¿no? Y en Géminis pues tiene que ver con esto, la oxigenación. También hasta dónde estoy oxigenado, hasta dónde tengo espacio libre, como una memoria, como una USB, ¿sí? Si tienes la USB a tope, si tienes la USB llena, si ya no le cabe más a esa USB, pues por más que Urano quiera filtrar algo nuevo, algo novedoso, por más que Urano quiera filtrar un tema, debo desocupar, debo quitar información, debo retirar, hacer campo en la USB. Entonces también esto nos lleva a cómo voy a hacer espacio para lo nuevo, cómo voy dejando espacio a mi mente para recibir lo no conocido. Y esto suena fácil, pero hacer espacio para la mente es quedarme en silencio. Hacer espacio para la mente también es quedarme en un punto de me quedo atrás, ¿no? Y desarrollo otras habilidades de Mercurio en Géminis, como por ejemplo la observación. ¿Sí? La capacidad de observar, como que me detengo y observo, y eso sí deja que yo forme un espacio para de qué está viniendo esto, de qué llega, qué es lo que la vida me está mostrando como nuevo. Pero si hago uso de mi Mercurio, pues entonces contesto de inmediato. Si hago uso de mi Mercurio, entonces respondo ya. Si hago uso de mi Mercurio, me acelero, porque Mercurio también, cuando llega a Géminis, es más rápido de lo normal, es la respuesta directa, es el tema también uranazo, también es el Mercurio, conjunción Urano, donde puedo estar botando el mensaje, ¿sabes? De una vez eléctrico, puedo llegar a electrocutarme o electrocuto al otro a través de un Mercurio, conjunción Urano que se va en flecha, también esto puede pasar. Y aquí la invitación es hasta dónde me quedo atrás y respiro, Mercurio, hasta dónde respiro y como que digo, a ver, esperemos que la energía de Mercurio está activa, está en conjunción con Urano, está en Géminis, y las ganas y la sensación de contestar de manera uraniana y de saberlo y de explicarlo y de aterrizarlo y de solucionarlo ya. Eso también puede ser la polaridad de Mercurio conjunción Urano este domingo en esos graditos de Géminis, donde el sistema nervioso me dice ya, eléctrico, ya, esto es así, esto es así, esto es acá, aquí, pam, 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 listo, ya, solucioné. Como que no me di tiempo tampoco, no dejé que el trígono con Plutón llegara, no hice espacio para, voy a leer esto, voy a dejarle un día, voy a dejarle 2 días, 3 días, voy a darme ese espacio para respirar esta información,
¿Para de qué viene esto? ¿De qué me está enseñando esto? ¿Qué hay oculto allí? Entonces, pues esto pide Sol en Géminis, esto pide lo que va a pasar el jueves, que el Sol entra a Géminis a ese lugar, esto pide conciencia, pide también ese punto de conciencia de hasta dónde la parte eléctrica se va disparada con Mercurio a solucionarlo right now. Cuando la vida me está diciendo slowly, slowly, respíralo, tenemos un trígono con Plutón, no tiene que ser ya, no se va a solucionar de ya para allá, no es un tema de coloco esta palabra y ya, Mercurio en Géminis, rápido, Urano, solucionemos con este mensaje, como que inhalar, exhalar, también es un tema que lo podemos ir viendo con la conciencia solar de los tiempos. No olvidemos que esta luna nueva en Tauro pues también nos va contando esa idea, ¿no? Por eso es como es la invitación a abrirnos, es la invitación a, si Mercurio, que es el que recibe, y Mercurio, que es el cerebro, está siendo aspectado, llamémoslo de esta manera, está recibiendo una conjunción de Urano y un trígono de Plutón, también es aprovechar y decir, doy dos pasos atrás, freno un poco mi Mercurio y voy de qué, y me permito ver de qué viene esto. ¿Qué más hay allá de lo obvio que Mercurio en Géminis podría responder de manera uraniana? ¿Sí? ¿Están conmigo al compás de esto o estoy muy por allá? ¿Esto se entiende lo que estoy diciendo o, o estoy muy neptuniano? No estoy tan neptuniano hoy, consideraría. 10-10, hay que invitar a Saturno a que nos ayude con el orden y la prudencia, porque Mercurio y Urano en desequilibrio son candela. Candela pura, candela viva esto. ¿No? Hola Javier, yo Luna Tauro, me encanta esta luna nueva. Ok, saludos desde Tunja, Boyacá. Hay un saludo para Tunja, Boyacá. Mira, Carmen está por allá. Sol Géminis, Javier de Casa 7. Imagínate, esto es muy para ti. Se entiende increíble. Ok, gracias por el feedback. Se entiende, así es, maestro, se entiende. Ok. ¿Cómo será Géminis en Casa 7? Ah. Sí, es como este tema, ¿no? O sea, es por eso em, también hay un tema acá con esta posición de estar viendo, ser como muy observadores de la rapidez, que Urano pide rapidez, eso sí hay que decirlo, Urano viene, quizás la palabra, Urano viene de estar como muy frustrante, me queda claro que no, pero es como una manera de poderlo traducir, de poderlo entender quizás por Tauro, ¿no? Como que Tauro se resistía a lo nuevo que propone Urano de 7 años atrás, como que Urano proponía esto y Tauro le frena. Urano, quiero cambiar esto y Tauro se frena. Urano propone este tema, Tauro se frena. Como que ese rifirrafe entre que Urano quiere avanzar, Urano quiere proponer, y la energía de Tauro es muy fija, es un poco más de arrastre. Urano en Géminis es otro rollo, ¿no? Esto hemos hecho live. Urano en Géminis se vuelve mucho más rápido, más eléctrico. A Géminis le fascina, Géminis le ofrece, ¿no? Este tema de multitasking. Entonces, Géminis también le ofrece alternativas y llega este Mercurio, que es la palabra, que es el tema y es el solucionarlo desde mi mente, desde quererlo hacer. Es muy favorable, no estoy diciendo que sea un tránsito negativo, no, es muy favorable. El tema es eh, cómo vamos a administrar, ¿no? Ese es el ambiente. Ahora, ¿cómo me voy administrando y qué tips prácticamente o qué temas podemos ir visualizando, darle como ese espacio a que se llene también mi vida de cosas no tan obvias, quizás, no tan programadas, puede llegar a ser también mucho esto. Ascendente en Tauro, trato de conectar esta lunita, mira. Se entiende, maestro, un abrazo. Francisca, aprender a equilibrar el Mercurio, Urano y vamos que se puede. Exactamente, aunque Francisca pues no le queda de otra porque con esos tránsitos que dices tú que tienes de natal, pues eso ya es bastante. Digamos que desde ahí tiene con qué entretenerse. Hay bastante con qué entretenerse ahí. Miremos un poco de TikTok. Ascendente Tauro, Quirón, tengo Mercurio en Géminis, casa 12, Júpiter. Mercurio en Géminis, casa 12, o sea, tienes el retorno de Mercurio.
La última vez, si nosotros vemos el compás y nos devolvemos un poquitico, la última vez que Mercurio retrogradó, esto lo hizo en el signo de Piscis. Mercurio estuvo retrogradando por allá en febrero, si ustedes recuerdan. Mercurio tuvimos más o menos para enero a Mercurio en Capricornio, aterrizando muchas ideas, y luego en febrero pasó a Acuario rápidamente y Mercurio tuvo una retrogradación, en este caso en Piscis. Entonces también es muy normal, también es como muy propicio, vale la pena resaltar que justo ahora que Mercurio está en Géminis, va a estar tocando puntos de su retrogradación, va a tocar puntos matemáticos que refieren a cuando Mercurio en febrero estuvo retrogradando. ¿A qué va? Cuando Mercurio retrograda en Pisces y posterior a ello, 2, 3 meses, llega a su signo en Géminis, es muy normal que se encuentre, sobre todo con Urano, y que se interprete diferente lo que en febrero tenía un tinte distinto, ¿sí? Este análisis vale la pena que lo hagamos todos, independientemente de si somos o no de Géminis, donde lo tengamos, etcétera. Esto ya más a nivel global, a nivel general. Recuerden, sí, con Mercurio, recuerden, devuélvanse en un poquito, qué pasó en febrero de este año. Finales de enero o febrero de este año, cuando Mercurio estuvo haciendo retrogradación en Pisces, que estuvo ahí marcando unos puntos desde el grado 8 de Pisces hasta el grado 15 y luego desde el grado 15 se devolvió al grado 8, ahí fue la retrogradación de Mercurio este 2026. Ahora este domingo que Mercurio entra con mucha fuerza a Géminis, pues la otra semana nos va a estar haciendo un aspecto de activación a ese último punto donde él estuvo retrogradando. Como está con Urano, aquí viene la carga, ahí es donde les contaba que muchas veces Mercurio en Géminis como que aparecen los temas ahorita, en este mes de mayo o junio, finalizando mayo, junio, como que viene ese flechazo, ese tema de lo que no se pudo realizar cuando Mercurio estuvo en su retrogradación en Pisces, que se pierde, que se va, que se evade, que no sé, Mercurio retrógrado en Pisces, como que aquí lo puse y no aparece, y eso empieza a tener una relación en la actualidad, ahora que Mercurio tiene un domicilio y que tiene también el punto matemático de Urano, ¿no? Sobre todo que esto fue también un Sol, Mercurio, Casimi que tuvimos por allá en Pisces. Entonces vale la pena también resaltarlo o que eso les sirva a ustedes de palanca, devuélvanse qué estuvieron haciendo por allá en tipo febrero, qué quedó inconcluso, qué parte no, relaciones, trabajo, proyectos, qué tema quedó fleque, como que no se supo tipo febrero y mirar cómo luce eso hoy, sobre todo de este domingo en adelante, cómo se ve ahora, cómo se interpreta ahora con Mercurio en Géminis, en Urano, cómo le puedo dar una salida a Head, cómo lo puedo ver distinto, con otros ojos, literal. Mercurio es regente también mucho de la vista, de lo que estoy observando. Entonces, ¿cómo lo veo ahora que Mercurio tiene una muy buena posición y ya lo puedo encontrar las piezas del rompecabezas o los insights que en su momento, cuando Mercurio estuvo en su retrogradación por allá en Pisces, como que se me fue la onda, como que se me perdió el tema, ¿no? ¿Cómo puedo encaminar la energía de mi Mercurio en Libra y mi Urano en Capricornio? Bueno, para estos temas así ya más como puntuales, sugiero una consulta. Claro, el tema de hoy es Mercurio en Géminis, que va a entrar este domingo conjunción Urano, Trígono, Plutón, que lo vamos a estar viviendo este fin de semana, la otra semana. Pero ya para temas más puntuales de la carta, sí sugiero como que se pueda mirar un tema de una consulta, en una consulta privada, como poder hacer más el compás de cómo va, ¿no? Ya cuando se conoce además la carta y la nomenclatura, genial. Entonces, que si vale la pena retomar proyectos, que si vale la pena retomar cosas, sí, no siempre hay que retomar cuando Mercurio está directo o después de una fase de retrogradación. También hay que ir leyendo, interpretando el compás de cómo Mercurio va pensando, analizando la información. Y si ya sabemos que está en Géminis, los otros, los contactos, los cercanos, parte de los vecinos, los temas, repito, que en el antes no se pudo por ABC. Luego Mercurio terminó la retrogradación en Pisces y pasó a Aries y como que fue muy rápido su paso por allí. En Tauro ni se diga. Como que ahora en Géminis ofrece opciones.
Recuerden que Géminis siempre busca la manera de generar un punto de conversación donde tú y yo mínimamente podamos tener un punto de diferencia, pero un punto de acuerdo. Entonces, es excelente también para hacer terapias de pareja, es excelente si ustedes saben que la relación en este momento está fleque fleque, no nos entendemos, él va por allí, yo voy por acá, ella va por allá, ella dice negro, yo digo blanco, cómo hacemos, pero estamos así, pero la relación no funciona, pero es que no cambia, pero es que ya se lo he dicho, pero es que él se comprometió y no lo hizo, pero es que ella dijo tampoco, pero es que si de pronto se estuviera viviendo ese ambiente tan cálido y tan maravilloso y tan lleno de armonía en una relación, pues este es el momento, mis estimados, con Mercurio en Géminis haciendo conjunción con Urano de decir, ay no, qué pereza, aunque sea peleemos por cosas nuevas, aunque sea peleemos por un problema nuevo, pero por lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo que siempre hemos peleado, que porque esto, que porque, ay no, qué pereza. Peleemos por algo nuevo. Yo escuché a Javier que dice que Mercurio está en Géminis en conjunción con Urano. Inventémonos un problema nuevo, aunque sea para que esto cambie la rutina. Lo pinto de una manera jocosa, lo pinto de una manera sarcástica, ¿no? Mercurio Géminis va mostrándonos estas ideas de gozarnos también lo que estamos viviendo y es un excelente momento a partir del domingo o de este fin de semana de bueno, está bien. ¿Y qué pasa si vamos a terapia de pareja? ¿Y qué pasa si hablamos y nos conversamos desde otros ángulos? ¿Qué pasa si empezamos a generar una comunicación distinta? Mercurio en Géminis en conjunción a Urano, no, no acuerdos. Si hay algo que no vale la pena, acuerdos en el tema de pareja. Recuerden que esta conjunción planetaria, Mercurio con Urano, si yo ya estoy haciendo acuerdos con mi pareja, esa es la bandera roja. Esto ya no está, esto ya está, el arroz se está quemando. El arroz se está quemando y hay que bajarlo. Hay que hacer algo. Si yo ya estoy haciendo acuerdos con mi pareja, con Mercurio, conjunción Urano en Géminis, algo hay que hacer porque esto se va a hundir. Este barco se va a hundir. Ay, Javier, si eres drástico. No, esto es realista. Esto es realismo. Porque qué pide Mercurio en conjunción con Urano en los primeros grados de Géminis en trígono con Plutón? Fluidez, independencia, madurez, adultez. Hay espacio para ti y hay espacio para mí. Hay espacio para tu psique y hay espacio para la mía. Hay espacio para tu cerebro y hay espacio para el mío. Hay espacio para tu glándula pineal y hay espacio para la mía. ¿Cómo es posible que hay tanto espacio y no cabe tu glándula pineal con la mía? Luego entonces que están separadas. Entonces, ¿cómo es posible que no quepamos tu cerebro y el mío? Eso no le cabe en la cabeza a Mercurio. Como que Mercurio en Géminis en conjunción a Urano dice, algo estamos haciendo mal, cariño. Algo estamos haciendo mal porque no puede ser que tu cerebro ocupe tanto espacio y el mío también, tan así que no quepamos en una misma atmósfera. Algo estamos haciendo mal. ¿Nos han servido los acuerdos? ¿Vale la pena los acuerdos en pareja? Discutible con Mercurio en conjunción Urano en los primeros grados de Géminis. Totalmente discutible porque por ahí no es. Por ahí no es. Entonces Urano viene a tronar, Urano viene a tronar y a decir, ojo, sí, esa es una alerta, ¿no? Esto aquí estamos haciendo un poquito de todo. También nos empieza a decir Urano, alerta, si esto ya está así, se nos va a quemar el arroz. O ya se quemó el arroz hace rato y estamos comiendo arroz quemado y no nos hemos dado cuenta. ¿Ah? Entonces esto está para todos un poquito. Está delicioso este Mercurio porque nos va poniendo en este tema. Francisca dice, eres genial, bravo. A ver, dicen por acá, entonces no hay una comunicación efectiva, si es así. Ay, esta Denia me encanta que saca unos temas 10 de 10. No hay una comunicación efectiva. Exacto, con Mercurio y con Urano es como, ¿cómo es posible que no quepa tu cerebro y el mío en una misma atmósfera? Tan grande es tu cerebro y tan grande es el mío que no caben en la misma casa, que no caben en la misma relación. Algo estamos haciendo mal, claramente. Algo no estamos dejando que entre. No estamos dejando que entre ese uranazo. Por eso, cuando Urano toca la puerta, lo toca por donde menos esperamos, porque
Se supone la visita tiene que llegar por la puerta, pero Urano se mete por la ventana, Urano se mete por la chimenea, Urano entra por el lugar menos esperado justamente para desviar la atención y decir, y ahora esta gotera, ¿cómo la tapamos? Eso es Urano dentro también del proceso, por eso rige lo inesperado. ¿No? Eso es mucho, lo inesperado. Entonces, es un gran momento para aterrizar comunicaciones, es un gran momento para conversar con la libertad que pide Urano, que hay tanto espacio para tus ideas y hay tantos espacios, hay tanto espacio en la atmósfera para las mías, que cabe tu cerebro y cabe tu pineal tan chiquitica, cabe dentro de esta relación y la mía también cabe, sin necesidad de hacer acuerdos. Porque esto en Géminis, imagínate Urano, imagínate Mercurio, conjunción Urano en Géminis y tú haciendo acuerdos con tu pareja. No, pues eso ya es Titanic, eso ya va para Jack, eso ya es como la imagen de Jack. Y Jack fue para el fondo. Eso, así cuenta la historia del Titanic, o sea, eso ya se hundió. Si estoy haciendo acuerdos, eso ya apague y vámonos, porque eso va a resultar en que nos vamos a herir mucho más. Eso no va a resultar en algo bueno. A ver, si no hay comunicación es muy complejo seguir, exacto. Por eso Mercurio en Géminis nos invita a eso, a que hay una parte que nosotros ponemos, hay una parte que nosotros debemos hacer con Mercurio, con nuestra comunicación, y hay otra parte que la hace Urano-Plutón, porque es trígono, Urano, Plutón y está Mercurio y el Sol. Hay una parte que hago yo con mi conciencia, hay una parte que hago yo con mi Mercurio y hay otra parte que se va a dar. Hay otra parte que es superior a Mercurio, Urano, superior a Mercurio, Plutón, que están en un aspecto trino, que entra el Sol, que hay una parte más que va a ocurrir. O sea, ahí es donde decía al inicio del live, darle espacio también a lo que yo no estoy viendo, darle espacio también a lo que yo no sé, ¿sí? Darle espacio también a ese Mercurio. Recordemos que Urano y Plutón son planetas transpersonales, no son planetas que yo pueda decir con Urano así o con Plutón asá. Por el contrario, son planetas que nos invitan a que va a pasar algo más allá de lo que mi Mercurio en Géminis conoce y tiene la verdad o se apodera de esa verdad. ¿Lo dejas grabado, Javier? Sí, esto queda en mi canal de YouTube. Este live, usualmente todos los live que yo hago por las mañanas quedan grabados en mi canal de YouTube. Aprovecho para invitar a los que están en Instagram y los que están en TikTok a que se suscriban al canal de YouTube y ahí pueden ver el material que hemos hecho esta semana. Hemos hablado acerca de Marte, conjunción Quirón, está en el canal de YouTube. Hemos hablado de los live que hicimos, Mercurio también, Cassimi, también está en el canal de YouTube. Este también queda ahí grabado para que ustedes lo sepan y lo puedan revisar después, lo puedan compartir. Se reciben mensajes, se reciben corazones, se reciben likes, se reciben no like, se reciben me encanta, se reciben no me gustó, se recibe el comentario con crítica constructiva, se recibe el comentario azucarado. Todo se recibe en este canal, todo, todo. Aquí estamos, no he hecho todo. Todo lo que usted ponga ahí, thank you so much for your cooperation. Todo lo que pongas, la carita feliz, el dedo para arriba, el dedo para abajo, genial. Aquí esto estamos más allá del bien y del mal. Cualquier comentario, si le rebotó, si no le gustó, si le pareció, déjelo ahí. Usted ponga su comentario. Ay, me encanta lo que haces. Se recibe con todo el amor. Me parece que eres terrible, repites mucho, qué pereza verte, me cansé. Se recibe con amor. Me fascina y me encanta y aprendo mucho contigo. Se recibe con amor. Ay, Javier, deberías, se recibe con amor. Aquí estamos más allá del bien y del mal. Siéntase totalmente en confianza, identificado en una comunidad donde hay espacio para su Mercurio, hay espacio para su mensaje. Cualquiera que sea su mensaje, hay espacio. Usted póngalo ahí. Usted póngalo ahí, que aquí hay espacio. Aquí hay memoria todavía. Hay memoria disponible para su mensaje. Lo importante es que lo ponga porque de eso se trata. Usted no le ponga tiza de sí, sí, de sí, no. Hay espacio para todo. Ay, sería hermoso llegar al nivel de poder comunicar sin palabras. Uy, esto ya, no le digo que es que Plutón ya está haciendo de las suyas con los Acuario.
Ya, eso es otro nivel, Paola. Sería hermoso llegar al nivel de poder comunicar sin palabras. Eso ya, mire, mire ya en ese nivel que vamos, pero también bellísimo, muy profundo, ¿no? Desde donde lo leo me parece muy profundo, pero sí. Y los abrazos de oso también, también ponga los abrazos de oso que se reciben. Maestro, gracias por toda la información tan valiosa y todo lo que nos aportas. Mucha RAM, dicen por ahí. Eso, está bien. Analogía, porque mientras un barco se hunde, algunos tocan música, unos se salvan y te dan el toquecito en la frente. ¡Ay, qué bello! Mira eso tan hermoso. Sí, sí, es cierto, hasta en eso pasa. Ya me siento conectada con todos y con todas, dice Lorena por acá. ¡Ay, esto se corrió! Algo hice por acá mal. Ok, eso. A ver. Abrazo, maestro. Bueno, pues de eso va Mercurio en Géminis, en conjunción a Urano. Creo que tocamos algunos puntos importantes. Ustedes son parte integral de estos live. Ustedes son parte también de que tengan este espacio donde se escucha, donde ustedes también, a mí me parece importante con estos tránsitos, pues la lectura, sus mensajes también. Por eso no soy tan amigo como de hacer únicamente un contenido donde yo estoy contando, hablando y como que déjame tus mensajes ahí o déjame tus comentarios, sino también los leo. Tengo un espacio para leerlos, un espacio para escuchar qué hay de allá para acá, porque a veces, mira, por ejemplo, el comentario del barco de Jack y aquí cómo lo complementaron de una manera tan bonita, ¿no? También aprendo yo. O sea, es que esto es aprendiendo todos. Algunos, mira, algunos tocan música, esto me parece bello. Me quedo con esta, mira. Esto lo dijo Arte Paula Román. Arte Paula Román. Está bien, se hunde y mientras unos se están hundiendo, también es válido tocar música. Es cómo interpreto yo y cómo vivo yo que el barco se está hundiendo, ¿no? Y hay muchos barcos en la vida que se nos hunden. Ahora voy yo de aquí para allá con tu comentario. Hay muchos barcos en la vida que se nos hunden. Eh, ¿Cómo voy a naufragar, no? ¿Cómo me voy a lanzar? ¿Qué salvavidas voy a utilizar? ¿Cuál es mi actitud frente a estos barcos que se están hundiendo? Eso también es muy el tema de Mercurio. ¿Hasta dónde puedo hacer algo o hasta dónde dejo que fluya? ¿Sí? Pues un abrazo, bonito fin de semana. Recuerden que mañana sábado tenemos nuestro taller de Luna Nueva. Ahí están los detalles, ahí está la información, ahí está el link para los que quieran participar. Taller de Luna Nueva, sembrando nuestra Luna Nueva en Tauro. Esto lo vamos a llevar a cabo mañana sábado. Online, en vivo, si estás en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, etcétera, o la Florida, Tampa, Miami, pueden participar. Las que están en la membresía, está incluido en la membresía, entonces mañana tendremos una clase un poquito más larga de lo normal para que se vayan preparando mañana porque vamos a tener la clase de luna nueva en Tauro, mirando también las cartas de ustedes y obviamente haciendo el ritual de la siembra que nos pide en Tauro. Luna nueva en Tauro, esto lo vamos a hacer mañana sábado para que puedan adquirir su pase. Ahí están los datos, ahí está la información y lo puedan ver los que están en TikTok, Instagram, ahí encuentran los links y pueden acceder al taller que vamos a tener mañana con Luna Nueva en Tauro para que tengan con tiempo y puedan conseguir los elementos, los materiales. Es algo simbólico, posiblemente algunos de los materiales ya ustedes mismas los tengan en casa, posiblemente, si no, tengan tiempo hoy de conseguir los elementos de lo que necesitamos mañana para nuestro ritual que vamos a hacer con Luna Nueva en Tauro. Recuerden que las lunas nuevas son en el día, son diurnas. Entonces vamos a estar mañana sábado 16 aprovechando la cosecha y la siembra. Bueno, primero hay que sembrar para que después venga la cosecha. Entonces es lo que vamos a hacer mañana en comunidad con todos los que están en la membresía y los que quieran participar se pueden unir. Ahí encuentran el link. Un abrazote, feliz viernes para todos. Nos vemos mañana muy seguramente con el horóscopo. Abrazos, cuídense, chao, gracias.